Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis 6, 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la bendición del Espíritu Santo. Señor, gracias por su presencia bendita, gracias por los amigos y amigas presentes, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que todos y todas sean bendecidos y bendecidas. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombres, sino la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y permítanos estar preparados para recibir la bendición y la verdad que viene de usted. En su mano santa y bendita nos entregamos. Háblenos y diríganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante este fin de semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y todo está basado en el libro de Apocalipsis. Específicamente, estamos trabajando con el capítulo 6, el versículo número 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En el primer tema hablamos de lo que era el día de la ira de Jehová. Y concluimos diciendo que el día de la ira de Jehová se refiere a la segunda venida del Señor Jesús, el ajuste de cuenta, el final de toda la historia. Número 2, en el tema de ayer, trabajamos definiendo qué cosa es la ira, qué es la ira de Jehová. Y decíamos que la ira de Dios se enciende, la ira de Dios se produce porque Dios quiere mantener todo el orden y la felicidad del universo para sus criaturas. Cuando el pecado brota, entonces se enciende la ira de Jehová. Todo lo que daña a la creación, todo lo que daña a los hijos de Dios, todo lo que hace algún tipo de daño a lo que Dios ha hecho, todo lo que rompe el orden, todo lo que rompe la armonía, todo lo que rompe la alegría, el gozo y la felicidad que Dios produce, enciende la ira de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era, ¿cómo dice la Biblia? Bueno, ¿de qué manera? Bueno en gran manera. Así que cuando las cosas salen de las manos de Dios, salen buenas en gran manera. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, dañó las cosas en gran manera. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Dios que todos los pensamientos, todas las intenciones, todos los designios del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Personas que fueron hechas para la gloria de Dios, ahora se convertían en personas para la gloria del yo y para la gloria de Satanás y los demonios. Personas que fueron creadas para ser
templo y morada del Espíritu Santo, ahora eran guarida de demonios. Por eso, en el libro de San Mateo capítulo 12, el Señor Jesús dice en el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, los demonios viven en los seres humanos. Así que el ser humano, creado como templo del Espíritu Santo, ahora desgraciadamente se ha convertido en morada para los demonios. Dios va a poner las cosas en su lugar. Por eso decíamos en la reunión anterior, que el Señor Jesús dice en San Mateo capítulo 25, versículo 41, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un fuego especial, fuego y azufre, que se ha preparado para quemar a Satanás y a sus ángeles. En el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 18, dice, y te pondré en ceniza delante de la tierra, delante de los habitantes de la tierra, hablando acerca de ese querubín grande que menciona el capítulo 28 de Ezequiel, que es justamente Satanás. Dios lo va a quemar hasta que lo convierta en ceniza. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 3, dice el Señor, y saldrán y hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:6, que Sodoma y Gomorra fueron convertidas en ceniza. En otras palabras, la ira de Jehová se manifestará para acabar con el mal, para acabar con el desorden, para acabar con el caos, para acabar con todo lo que hace daño a su creación. Y acto seguido, leímos versículos en el libro de Apocalipsis que anuncian, que dicen lo que Dios hará cuando ese día de su ira se manifieste. Hoy necesitamos entrar entonces a una pregunta muy interesante. La pregunta del tema de hoy es, ¿por qué viene el día de la ira de Dios? ¿No le parece interesante esa pregunta? A ver, ¿es interesante o no es interesante? Pero yo creo que antes de entrar en el tema deberíamos hacer un repaso de lo que hemos hecho con relación a la estructura del libro de Apocalipsis. Me dicen que ustedes tienen una memoria maravillosa y prodigiosa y que se acuerdan de todo. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto o no lo es? Vamos a ver cuántos se acuerdan. Recuerde que hay una parte de este seminario que tiene que ver con específicamente el libro de Apocalipsis. En realidad el título es Apocalipsis, un refugio para la familia. El refugio no es Apocalipsis, el refugio es Dios que se presenta en el libro de Apocalipsis. Todo el libro está centrado en la persona de Dios. Por eso se llama la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Por eso en cada visión aparece Dios. Dios está interesado y empeñado en su pueblo. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso a ver cuánto tiene memoria a corto plazo. ¿Recuerdan en el libro de Apocalipsis cómo se llama la mano izquierda? Histórica. ¿Y cómo se llama la mano derecha? Escatológica. ¿Y cómo se llama el pulgar izquierdo? Prólogo. ¿Y cómo se llama el pulgar derecho? Epílogo. ¿Y cuántas visiones tiene el libro? 8. Muy bien, fantástico, tienen 5 puntos. En la página lavozdelconsolador.org usted puede entrar y ahí va a tener todo el seminario. Solo tiene que dar un clic. Está en PDF o en PDF para que lo pueda copiar. Está en PowerPoint y también hay un cuadro que se preparó para que se le haga más fácil entender el libro. Muy bien. Cuando yo estoy leyendo el libro y termino de leer el prólogo, ¿qué debo leer después? El epílogo. Muy bien. Y cuando leo la visión 1, ¿qué visión debo leer después? La 8, fantástico. Y cuando leo la 2, ¿qué debo leer después? La 7. Y cuando leo la 3, la 5. Y cuando leo la 4, la 6. ¿Y cómo se llama eso de ir leyendo lo primero y lo último, lo que sigue con lo que continúa? ¿Cómo se llama esa figura literaria hebrea? Lo agarré. Quiasmo. ¿Cómo se llama? Quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? No es más que comparar dos listas. Una se opone a la otra. El libro de Apocalipsis se debe leer en la manera como Dios lo inspiró y como se registró, como se escribió. El prólogo, luego se lee el epílogo. La visión 1, luego la visión 8. La visión 2, luego la visión 7. La 3 con la 5 y la 4 con la 6. Si usted lo hace así, entonces entenderá el libro. Si no lo hace así, usted tendrá serios problemas. Durante este fin de semana estamos trabajando con el capítulo 6, versículo número 17.
El capítulo 6, versículo 17, pertenece al sexto sello. Ya vimos el sexto sello, capítulo 6, versículo 12 en adelante, y vimos que ya ocurrió lo de que se llama el terremoto de Lisboa, lo que pasó el día oscuro, la luna que sale como roja, como teñida en sangre, la lluvia de estrellas. Y entonces nos falta que el cielo se enrolle como un pergamino y aparezca Dios, y aparezca Jesús, y aparezcan los ángeles. Y a esa aparición, la segunda venida, es que Juan dice, ¿y quién podrá estar en pie en el gran día de su ira? Así que la segunda venida nos habla del gran día de la ira de Dios, donde las cosas se arreglarán y se acabará todo este relajo, y el pecado y la maldad dejarán de ser, y la muerte desaparecerá, y el dolor y el sufrimiento se irán, y entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y descenderá del cielo, ¿qué cosa? La santa ciudad. Y Dios morará con su pueblo, y ellos serán sus hijos. Y se acabó el asunto. Sin embargo, nos interesa la palabra ira. Por eso hemos hablado acerca del gran día de su ira. Hablamos también acerca de qué significa la ira, y ahora debemos trabajar con la pregunta, ¿por qué viene el día de la ira de Dios? Recuerda que cuando comenzamos el estudio, el primer día y el segundo día, les hablé acerca de lo que es la apocalíptica bíblica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La apocalíptica bíblica, en la Biblia, valga la redundancia, es una literatura de revelación. Apocalipsis significa ¿qué cosa? Revelación. La apocalíptica bíblica en toda la Biblia nos enseña, nos instruye, nos aclara que Dios tiene el control de todo, que Dios sabe todo, que Dios conoce el final desde el principio, por eso Dios es el alfa y la omega. Así comienza diciendo el capítulo número 1 de Apocalipsis, que Él es el todopoderoso, Dios todo lo sabe. A través de la apocalíptica bíblica, Dios revela las cosas que no han ocurrido. A través de la apocalíptica bíblica, Dios le enseña al hombre lo que el hombre no ve ni conoce. Por eso tenemos en el Antiguo Testamento el libro de Isaías, capítulo 24, el capítulo 27, que tiene apocalíptica bíblica. Curiosamente, en el capítulo 24 de Isaías encontramos la primera respuesta a la pregunta, ¿por qué viene el día de la ira? Y nos tomará todo el tiempo que tendremos en esta presentación. Ponga cuidado a lo que viene. Hablamos también de que en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, hay apocalíptica bíblica. ¿Qué significa esto? Que existe en esos libros la explicación de las cosas que van a pasar en el tiempo final. Que esas secciones nos dicen cuáles son las cosas que van a ocurrir y cuáles son las cosas que están ocurriendo. En el libro de Daniel capítulo 2 y en el capítulo 7 al 12 del libro de Daniel hay apocalíptica bíblica. Ya sabemos en el capítulo 2 todo lo que Daniel habla acerca de aquella estatua. ¿Se acuerdan de la estatua? Que tiene la cabeza de oro, los pechos, de plata el vientre, de bronce las piernas, de hierro y los pies, hierro y barro mezclado. Y vino una piedra y hirió la estatua ¿dónde? En los pies. Y desmenuzó el oro, la plata, el bronce, el hierro, y aquella piedra se hizo ¿qué cosa? Un gran monte, hablando de la instauración del reino de Dios. Eso es apocalíptica bíblica. Y de los capítulos 7 hasta el capítulo 12, apocalíptica bíblica, aquellas bestias que aparecen, etcétera, etcétera. En el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3, hay apocalíptica bíblica. En el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14, hay apocalíptica bíblica. Es bueno que usted lea esas secciones de la Biblia para que usted entienda y comprenda el plan de Dios, el programa de Dios, lo que Dios anuncia. Si usted vive en este tiempo, usted necesita actualizarse. Hay personas que son enfermas del periódico porque quieren saber qué está pasando cada día. Entonces, sea usted un enfermo de la apocalíptica, entienda qué está pasando cada día a los ojos y a la vista de Dios conforme al principio bíblico. ¿No le parece interesante eso? A ver, ¿le parece interesante o no le parece interesante? Esa es la mejor información que usted puede tener. En el libro en el Nuevo Testamento, tenemos San Mateo capítulo número 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas 17 y 21, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis. ¿Por qué repetimos esto? Lo voy a repetir una vez y lo voy a repetir otra vez y todas las veces que pueda cada noche,
para ver si el Espíritu le convence a usted que lea por lo menos en toda su Biblia esas secciones. Es posible que usted no lea el resto de la Biblia, pero por lo menos actualícese. Póngase al día con lo que está pasando ahora. Usted está viviendo ahora y cuando las cosas ocurran no puede alegar que no lo sabía. Las cosas se están decidiendo y definiendo y la gente no quiere entender, no se quiere despertar. El estudio que vamos a hacer esta noche es bien caliente, bien pesado. Tan caliente y pesado que es posible que usted en algún momento se enoje porque somos los protagonistas. ¿No somos nosotros los protagonistas en ese tiempo? A ver, ¿sí o no? En esta película, usted y yo somos los actores y las actrices también. Somos nosotros los que estamos en esta cuestión. ¿Qué es Hollywood ni Hollywood? Los Hollywood somos nosotros. ¿O no? Oigan, ¿quiere que lea un par de versículos donde se ve que nosotros somos Hollywood? Perdón, Hollywood no. Que nosotros somos los que estamos en el asunto. Hollywood tienen que presentar una película y llevarla a un salón o a un cine. Nosotros no tenemos que ir ni a salón ni a cine. Nos están mirando en el diario vivir. Y vaya a ver usted quiénes son los que nos están mirando y de dónde nos están mirando. No hay lugar donde uno se pueda meter que no lo estén mirando, compadre. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En Hollywood el asunto es que los actores de Hollywood presentan la mentira como si fuera una verdad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y usted ve la película y lo hacen llorar, lo hacen reír, y usted hasta se enoja y le ponen un tipo que es tan malo, que usted se convierte en asesino también porque usted quiere que lo maten y usted quiere que lo estrangulen. Y usted, mi madre, cuando la película termina, comienza a ver cuánta gente te ha matado también. Entonces, vamos rapidito a leer la Biblia, un par de versículos, para que veamos qué tipo de actores y actrices somos nosotros. No somos de cualquier categoría, no. Y no es cualquier público que nos está mirando. Cuando la noche está más oscura es cuando llueve más claro. Mire qué cosa. No importa donde usted se meta, lo están mirando. Lo están mirando. Lo están mirando. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Vamos rapidito a leer esto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo número 9. ¿Qué dice el versículo 9? Primera de Corintios 4, 9. Somos actores, pero actores de una vida real. ¿Quiénes nos están mirando? Dice la Biblia, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice Pablo? Espectáculo. ¿A quiénes? Al mundo. ¿A quién más? A los ángeles. ¿Y a quiénes más? Y a los hombres. ¿Dónde viven los hombres? ¿Y dónde viven los ángeles? Y el cosmos, el universo, el mundo, es todo lo demás. A usted lo están mirando en la tierra, desde el cielo y desde todo el universo. ¿Somos o no somos actores y actrices? ¿Sí o no? Y ese es el gran drama del universo. El gran conflicto entre el bien y el mal. A Dios nadie lo va a engañar. Todo el mundo te está mirando. Y no solo te están mirando, sino que se está registrando en un libro que tiene tu vida. Hay un archivo con tu vida donde se registra todo cada día. Nadie se puede escapar de ese libro. Cada uno tiene su propio registro. Pastor, ¿quiere decir eso entonces que mi vida es tan importante? Sumamente importante. La vida de cada cristiano tiene tanto valor que cuando leamos el siguiente versículo, usted va a decir que eso no puede ser. Pero yo me imagino que usted es aquí porque cree en Dios y cree en la Biblia. ¿O no? ¿O no? Efesios capítulo 3, versículo 10. Terminemos con esta cita y empecemos el trabajo de hoy. Efesios capítulo 3, versículo número 10. ¿Qué dice el versículo 10? Efesios 3, 10. ¿Cómo dice el verso 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Quiénes tienen que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Usted y yo. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades que están en los lugares celestiales. ¿Es serio esto o no es serio? A ver, ¿es serio o no es serio? Debemos dejar ya de jugar a la iglesia
y engancharnos y agarrarnos firmemente para vivir una vida cristiana. Entender lo que es cristianismo, porque no es solamente la predicación de un concepto, es demostrar o mostrar una vida. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, etc. Lo que le importa al universo, lo que le importa a los ángeles, lo que le importa al cielo, lo que le importa a los seres humanos, no es cuánto usted sabe o no sabe. Lo que le importa es qué usted está viviendo, cuál es el testimonio de su vida. Eso es lo que le importa. Eso es lo que tiene poder. La vida que usted está viviendo. ¿No dijo Cristo en Mateo 24:14 que sería predicado el evangelio por testimonio? A ver, ¿sí o no? La palabra testimonio en el evangelio según San Juan significa presentar las pruebas, las evidencias a favor de Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Qué ha producido Jesús en mi vida? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida en relación a la persona de Jesús? No son conceptos, no son teorías, no son ni siquiera doctrinas. Es esa experiencia, ese resultado de experiencia con el Señor. Por eso la pregunta, ¿por qué viene el día de la ira de Dios? Vayamos al libro de Isaías, y aquí comenzamos, y veamos cómo en el primer libro del Antiguo Testamento, en el primer capítulo que habla de apocalíptica bíblica, Dios responde la pregunta. ¿Estamos listos? Isaías capítulo 24, versículo número 5. Isaías capítulo 24, versículo número 5. Allí aparecen 4 palabras interesantes. Vamos al versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Y la tierra, número 1, ¿qué cosa? Se contaminó bajo sus moradores. Porque, ¿qué sigue diciendo? Traspasaron las leyes. ¿Qué más? Falsearon el derecho. ¿Qué más? Quebrantaron el pacto sempiterno. 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Número 1, se contaminó la tierra bajo sus moradores. Número 2, traspasaron las leyes. Número 3, falsearon el derecho. Y número 4, quebrantaron el pacto sempiterno. Hay algo interesante con relación a estas palabras. Contaminó, cuando usted busca el significado de esta palabra en hebreo, significa, para ser bien al punto y no dar muchas vueltas, significa ser profano. ¿Qué significa? Ser profano. ¿Qué es profano? ¿Qué es profanidad? Profano, profanidad significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Qué significa? Tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Yo pregunto, si Dios creó la tierra y todo lo que ella tiene, todo lo que sale de la mano de Dios, ¿es algo santo o no es santo? ¿Sí o no? ¿Qué hicieron los hombres? Contaminaron la tierra, profanaron la tierra. ¿Haciendo qué? Dejando entrar el pecado. ¿Se ha hecho una desgracia este mundo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Vamos a tomarnos un poquito de tiempo, de ninguna manera el tiempo nos dará, pero vamos a ver por lo menos un poquito de cada una de estas cosas. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Hay un verbo en la Biblia, en griego se escribe miseo, el verbo miseo significa amar menos. ¿Qué significa? Amar menos. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, el que no aborrece padre y madre no es digno de mí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Miseo, amar menos. Cuando usted toma la Biblia en la mano, Malaquías capítulo 1, vamos rapidito. Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Vamos rapidito a trabajar un poquito con esta palabra, contaminó esta palabra profano, porque lamentablemente la gente está profanando las cosas de Dios. Aún mucha gente que se llama cristiana trata las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 2? Malaquías capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová,
y amé a Jacob, versículo número 3, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. La pregunta, ¿por qué Dios amó a Jacob y por qué Dios rechazó, aborreció a Esaú? Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. Ponga cuidado. Romanos 9, 13. ¿Qué dice el versículo 13? Romanos capítulo 9, versículo 13 dice, como está escrito, ¿qué cosa? A Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué cosa? Aborrecí. Miseo, el verbo miseo, que significa aborrecer, que se traduce aborrecer, ¿qué significa, dijimos hace un momento? Amar menos. Amó más Dios a Jacob que a Esaú, ¿por qué? Porque Jacob cometió dos pecados espantosos, que son los dos pecados que más se practican hoy, en cualquier lugar del mundo, y que se han metido a las iglesias cristianas de una forma increíble. Bueno, no estamos tratando asuntos de chisme, sino de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 16. ¿Qué dice Hebreos 12, 16? Vamos rapidito. Recuerde que estamos con la pregunta, ¿por qué viene el día de la ira de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 16, y estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia está explicando ella todo lo que tenga que ser explicado. ¿Qué dice el versículo 16? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pregunto, ¿es una epidemia la fornicación hoy en día, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y la profanidad está pululando en el mundo de hoy en día? Sí. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Porque era fornicario y profano. ¿Por qué viene el día de la ira de Jehová sobre la tierra? Porque hay profanidad y hay mucha fornicación. Recuerde que estamos trabajando con Isaías capítulo 24, versículo número 5, y estamos trabajando con el verbo contaminar. La tierra se contaminó. ¿Está la tierra contaminada de esas dos cosas, sí o no? ¿Sí o no? Es un chiste para la gente ya, y ahora, bueno, yo no voy a hablar de esas mojigangas, de esas cosas tan feas. Pero es un chiste de la gente acostarse, es un chiste de la gente vivir juntos sin casarse, ¿o no? Mi pareja, es mi pareja. Compadre, eso se llama fornicación. Y gente que se llaman cristianas viviendo de esa manera. Pero bueno, ¿qué relajo es? ¿Está ocurriendo o no está ocurriendo? A ver, ¿está ocurriendo o no está ocurriendo? Y algunos quieren que se lo pasen por alto. Pero ¿cómo te lo pasan por alto? Recuerde que estamos trabajando con la pregunta, ¿por qué viene la ira de Dios? Una razón por la que la ira viene porque han contaminado la tierra. ¿Cómo la han contaminado? Con la profanidad y con la fornicación. ¿Podemos seguir andando? Bueno, a la gente muy curiosa. ¿Ustedes quieren ser un poquito más curiosos para que les duela más? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? A mí me gusta así. Vamos a leer del versículo número 12 y usted verá cómo le va a doler porque se pone más dura la cosa. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 16. Veamos todo el cuadro para ver qué es lo que está pasando. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice el 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo 13. Y haced sendas, como dice la Biblia, derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En otras palabras, da un buen testimonio como cristiano, para que la gente que no sabe, la gente que está comenzando, entienda cómo son las cosas y se alineen también. Pero cuando una gente recién llega y tú le das un mal testimonio, ¿también se tuerce o no? ¿Sí o no? Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa dice? Nadie verá al Señor. Oh Señor, ven pronto. Y el Señor pregunta, ¿pero a qué voy? Si voy, ¿te pierde? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Recuerde que estamos con la pregunta, ¿por qué viene el día de la ira de Jehová?
Llama la atención lo permisiva que la gente se ha puesto aún en las iglesias. Cómo dejan pasar las cosas y creen que Dios va a ser tan bueno, un papá tan bueno que va a pasar todo por alto. Métase todo el mundo. No, se equivocaron. Se equivocaron. Jehová no va a trabajar así. Recuerde que estamos con el verbo contaminar. Se contaminó la tierra. Versículo 15. Capítulo 12, versículo 15, Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué cosa? Contaminados. Si usted tiene querellas, si usted tiene quejas, por favor, hable con la persona indicada. Pero cuando usted la tira al aire, hay mucha gente débil que queda verdaderamente afectada y hasta dejan la iglesia, ¿o no? A ver si o no. Y el versículo 16, entonces termina diciendo, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay zonas en este mundo, en este planeta, déjeme ser cuidadoso, donde la gente es víctima de la cultura de pensamiento, la cosmovisión, el ambiente, la manera de ver las cosas, y piensan que las costumbres terminan convirtiéndose en leyes y creen que esas costumbres que se han convertido en leyes están correctas porque la masa, el grupo lo aprobó. Se equivocaron. La fornicación es fornicación en cualquier lugar del mundo, ¿o no? Y hay lugares donde esto es la norma. Y cuando empezamos a hablar, hay personas inclusive que me dicen, y yo estoy feliz porque le estoy sirviendo al Señor. Digo, fantástico. Y estoy haciendo planes porque ya me voy a bautizar, fantástico. Y entonces, tristemente, vienen las cosas y se ponen sobre la mesa. Y le digo, no, esto hay que corregirlo, esto no es así. ¿Cómo bautiza usted a la gente sin casar? ¿Cómo bautiza a la gente que tienen 2 y 3 mujeres con las que están viviendo? Explíqueme esto, por favor. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Notan que cada verbo es como para pasarse una noche. Contaminó la tierra, se contaminó la tierra. ¿Cómo Dios puede bendecir el pecado? ¿Cómo lo puede pasar por alto? ¿Por qué viene el día de la ira de Jehová? Porque contaminaron la tierra. ¿Cómo puede bendecir una familia que está viviendo en pecado? Bueno, dejemos eso tranquilo y volvamos otra vez al libro de Isaías capítulo 24, versículo 5. Un segundo verbo. ¿Cuál es el segundo verbo que aparece? Dice, se contaminó bajo sus moradores. El segundo verbo, ¿cómo dice? Traspasaron. ¿Qué cosa dice? Traspasaron las leyes. Y aquí no hay que dar muchas vueltas. Se han traspasado las leyes, se han pasado de largo por las leyes, ¿sí o no? ¿Quiere la gente manejar las leyes a su manera y de cualquier manera? A ver si o no. Hoy me pasó un incidente interesante y es que había unos policías chequeando los semáforos a ver quién se iba en amarillo, rayando en rojo. Y en mi mente hay un programita que dice que el amarillo es para que te detenga. Hay gente que el amarillo es para acelerar más. Y hoy le dañé el día a un oficial que estaba ahí. Dice, este negro me lo agarro yo. No, el negro en amarillo se detiene. Así que se cambió a amarillo. Yo frené y me paré. Y el tipo estaba ahí ya como velando, como que dice, este va a acelerar. Y después que freno y miro y lo veo, digo, pobre amigo, le fallé el día hoy. Y da la vuelta y se pone del otro lado, de la otra esquina, a acechar lo que van a meterse ahí. Compadre, el cerebro hay que dejar que sea programado por la Biblia. Si su cerebro no lo programa la Biblia, lo programa el otro señor. Y usted vive una vida de miseria, una vida de desgracia. Traspasaron las leyes. O sea, se fueron más allá. Negociaron. Hicieron arreglos. Si el impuesto es tanto, pague eso. Si usted sabe... ¿Usted me está entendiendo? ¿Verdad que me está entendiendo? No me está entendiendo. Entonces, traspasaron las leyes. Yo creo que estamos más claros que el agua en ese sentido. Aquí viene algo que nos va a tomar bastante tiempo. ¿Qué sigue diciendo el versículo número 5 del capítulo 24? Aquí sí nos va a tomar tiempo. ¿Cómo dice? ¿Qué cosa falsearon? Falsearon el derecho. ¿Qué es falsear?
¿Qué es falsear? En hebreo el significado de este verbo es transmitir, cambiar, violar, renovar. Así que el derecho lo cambiaron. Hay algo de lo que mucha gente no ha oído y me sorprende en cada lugar que voy. Cuando digo esta frase, mucha gente dice, yo no había oído eso. Aquí está la frase, derecho legal espiritual. La gran mayoría de gente cristiana no conoce eso. Y entonces vive fracasando y fracasando y fracasando. ¿En dónde habla la Biblia de ese derecho? ¿Están listos para que leamos los versículos? A ver, ¿sí o no? Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a leer esos versículos de la Biblia que nos hablan del derecho. Y luego vamos a explicarlo y vamos a aplicarlo a nuestra vida de hoy. Yo pregunto, si usted viene manejando y el semáforo está rojo, ¿qué le dice el rojo del semáforo? ¿Y si está en verde? ¿Y si se cambió a amarillo? Que bueno, ya todo el mundo comienza a interpretar, ¿no? Si ya usted está metido, ¿qué tiene que hacer en amarillo? Cruce. Pero si usted está todavía a tiempo, ¿qué tiene que hacer? Deténgase. Por eso esos tres colores, no tienen que decir nada, los colores ya están allí. Vamos rapidito a la Biblia, Veamos esta palabra derecho, cómo aparece en la Biblia. Esta palabra derecho tiene un significado muy interesante. Deuteronomio capítulo 17, versículo 8. Le aconsejo que atesore estos versículos porque no le va a ser fácil encontrarlos en cualquier lugar. Casi nadie los usa y casi nadie habla de esto del derecho legal espiritual. Recuerde, estamos trabajando con la serie o con el tema ¿por qué? ¿Qué cosa? Viene el día de la ira de Jehová. Y una de las razones es que falsearon el derecho. ¿Cuál derecho? Tenga cuidado. Deuteronomio capítulo 17, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Pregunto, ¿aparece ahí o no aparece la frase derecho legal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está hablando Dios sí o no? Entonces el derecho legal es algo que existe. Y como cristianos debemos entender, conocer y comprender al dedillo. Le pongo un ejemplo. No, que tenemos que hospedar a la gente porque algunos hospedaron ángeles. Sí, pero abre los ojos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Todo el que entra a tu casa porque tú le diste el derecho, todo lo que esa persona tiene derecho en tu casa. Y si le cuento historias, vamos a terminar todos llorando. Cómo personas incautas no fueron avisadas o no estuvieron a tono con los criterios más claros y dañaron a su propia familia. Qué bueno que capté su atención. Manténganse así bien atencionados. Pero sigamos leyendo la Biblia. Capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. ¿Qué es esto de derecho legal que menciona Dios? Capítulo 16, versículo 19, estamos en Deuteronomio. ¿Cómo dice el versículo 19? Deuteronomio 16, 19, nos están maltratando, ¿no? Es que es más cómodo leerlo aquí, tengo una pantallita aquí al frente que es la copia de la de ustedes y me hace más fácil leer aquí que leer aquí. Así que disculpen, yo estoy leyendo aquí también. ¿Qué dice el versículo 19? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Está claro eso o no está claro? ¿Quién es el que está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A su pueblo. ¿Por qué la tierra se contaminó? Porque se están practicando esas cosas. Dice, no tuerzas el derecho. ¿No tuerzas qué?
Si la medida es clara, aplícasela a todo el mundo por igual. Ah, no, este es mi amigo, la pongo más larga. Ah, este no me cae bien, la pongo más corta. ¿Cómo se llama eso? Torcer el derecho. Entonces, ¿Dios va a estar de acuerdo con eso? No. Ah, no, este sí me cae bien, este no me cae muy bien. Compadre, tranquilo. ¿Están pasando esas cosas en la tierra, sí o no? Yo creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Por qué causa viene la ira de Jehová? Porque se están haciendo esas cosas. Falsearon el derecho. ¿Está esa palabra en la Biblia? Sí, Señor. Sigamos, busquemos más versículos. Capítulo 24, versículo 17 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 24, versículo 17. Quiero decirle, si usted quiere un manual de derecho, si quiere un manual de leyes, si quiere un manual de principios, mire, si usted quiere entender cómo piensa Dios para su iglesia, para su casa, para su pueblo, lea el libro de Deuteronomio. Los reyes tenían que leer ese libro. Era el manual de Jehová para los reyes. Si usted quiere ser un papá excelente, lea Deuteronomio. Si quiere ser una mamá excelente, lea Deuteronomio. Si quiere ser un líder excelente, lea Deuteronomio. Y si quiere ser más excelente, apréndase Deuteronomio. Capítulo 24, versículo número 17. ¿Cómo dice el versículo 17? No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Está mencionando la palabra derecho, sí o no? No torcerás, no manejará, no manipulará el derecho del extranjero ni del huérfano. Oiga, pastor, pero eso está interesante. Muy interesante. Isaías capítulo 56, versículo 1. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos ayuda. Isaías 56, versículo 1. ¿Por qué tantas evidencias? Le voy a decir un secreto. Lamentablemente, la carencia o la ausencia o el distanciamiento de nuestro cerebro con relación a la Biblia ha hecho que nuestra capacidad espiritual de comprender las cosas de Dios se haga más lenta. Es como que nuestro cerebro espiritualmente se ha enlentecido, no es rápido. La única manera de despertarlo es bombardearlo con la Biblia. Nuestra falta de fe se debe a que no hemos llenado la mente con la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe por el oír por la palabra de Dios. Tenemos que bombardearle a la gente la cabeza con la Biblia en cada predicación. No le busque muchos argumentos, porque un argumento se discute con otro argumento. Pero un texto de la Biblia es como una dinamita que entra y te explota la cabeza. Y cuando le explotan más cosas en la cabeza a la gente, terminan ya dejando de pelear. Porque déjeme decirle un secreto. Cuando usted predica la Biblia, lo primero que el enemigo hace es comenzar a levantar muros en la mente de la gente. Muros, sí, pero. Y cuando usted le explota ya el versículo 25, el versículo 30, el versículo 40, ya entonces los muros se desaparecen y entonces el cerebro comienza a abrirse. Preséntele la Biblia, la palabra de Dios, inúndele la cabeza con la palabra de Dios. Y Dios entonces le hace una reacción positiva. 56, versículo 1, Isaías, la palabra derecho. Como dice el versículo 1, Isaías 56. Así dijo Jehová, ¿qué cosa? Guardad derecho, ¿y qué más? Y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Por qué causa viene el día de la ira de Jehová? Porque no están haciendo justicia ni están guardando derecho. Isaías, capítulo número 59, versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Isaías 59, versículo 15. Hoy no estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Claro que sí. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos trabajando con la palabra ira. El día de la ira del capítulo 6, versículo 17. Y entendiendo a Dios que es el refugio. Si usted quiere que Dios sea un refugio para su vida, aprenda el derecho. Aprenda y comprenda y entienda cómo es que Dios es, cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios quiere las cosas. Dios no es como usted piensa, ni como usted cree, ni como se imagina.
no. Él es como Él es y en su palabra es el único lugar que usted va a encontrar esa definición. Si entendemos su palabra, si comprendemos su palabra, si nos llenamos de su palabra, si aceptamos sus condiciones, si entramos a su mundo, si entramos a lo que Él define y decide, entonces las bendiciones serán nuestras. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? En el capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios dice, no os hagáis dioses conmigo. La gran mayoría de la gente tiene un concepto de Dios y tiene una vida distinta a lo que en realidad es Dios. Si usted quiere saber cómo es el Dios que usted cree, mire la vida que usted vive. No podemos creer en un Dios X y vivir una vida Y. Eso no se puede. El concepto de Dios que tenemos se define por la vida que vivimos. Si la vida que usted vive no está conforme a los principios de la Biblia, entonces no está adorando al Dios verdadero. No todo el que me dice, sino el que hace. Eso es serio, señores, esto es serio. Ya no juguemos más a la religión. Seamos cristianos, enfoquémonos en la palabra de Dios. Démosle permiso y lugar al Espíritu Santo para que haga el trabajo en nuestra vida. Hay hogares denominados cristianos donde todo se está yendo a pedazos. Hasta los hijos se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay coherencia entre la vida de los padres y los principios de la palabra de Dios. Y los hijos se entontecen, se aturden, dicen, ¿qué relajo es este? Y al final se dan cuenta que hay mucha hipocresía en el ambiente y terminan tirando todo por la ventana. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y pasa en el mundo entero, en cualquier cultura, no importa el idioma, no importa que sean ricos o sean pobres, está pasando en el mundo entero. Y tengo que pasar horas atendiendo muchachos, atendiendo gente, con lágrimas, diciéndose, pero ¿y cómo es esto? Y algunos se preguntan, ¿y esto es la religión? ¿Y así es la religión? Y, no, así no es. Y entonces, ¿cómo puedo saber? Lee la Biblia. ¿Y pues cómo puedo conocer a Dios? Lee la Biblia. Una vez hablé con un pobre muchacho, un infeliz muchacho, un muchacho. Me dice, yo vine a la iglesia, pero me fui. Digo, ¿y qué pasó? Empezó a llorar. Mire, yo he trabajado como modelo por mucho tiempo. Yo no le pedí a Dios que me diera este cuerpo, que me diera esta cara y que me diera todo esto. Yo no pedí esto, pero me lo dieron. Digo, ¿cuál es tu problema? Dice, mi problema es que me veo bien. Y yo le digo, yo así ese es tu problema. Y me dice, sí. Digo, el mío al revés, que me veo feo, me veo mal. Y empezó a reírse. Dice, usted no sabe el lío que me ha dado a mí esto. Esta cuestión de tener que estar luchando con las mujeres. Digo, no me diga. Dice, sí. Entonces dice, ya me cansé de andar con mujeres y de andar en el mundo y de hacer cosas. Y yo le dije, Dios, yo quiero que mi vida, yo quiero arreglar mi vida. Yo me siento sucio, asqueroso, yo me siento, porque son tantas cosas que he hecho. Y dice, vine a la iglesia, vine a una iglesia cristiana. Y vine a la iglesia porque yo vine a buscar a Dios. Y conocí una muchacha. Y bueno, nos hicimos amigos y me empezó a hablar de la palabra y todo. Y me dijo, ¿yo te puedo dar estudios de la Biblia? Sí, fantástico. Pero la muchacha terminó enamorándose de mí. Digo, ¿y entonces? Que entonces empezó a decirme cosas y yo le decía, mira fulana, yo vine a buscar a Dios, yo quiero conocer mujeres, yo he tenido mujeres que ya estoy harto, estoy cansado de tanta mujer y tanta cosa. Yo quiero conocer a Dios, yo quiero encontrarme con Dios. Y entonces me dio los estudios, pero me tiraba las chinitas que un día me incomodé y bueno. Y entonces empezamos a hacer, entonces estábamos haciendo las dos cosas, haciendo la diablura y haciendo lo otro. Y un día yo me harté y dije, no, yo no voy a ser un hipócrita, yo me canso de esto. Y me fui y dice, pues yo no busco más y me voy. La mandé al caramba y me fui de la iglesia. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Derecho legal. Capítulo 59, versículo 15, Isaías. Isaías 59, 15, ¿qué dice el 15? Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y desagradó a sus ojos. ¿Por qué cosa dice? Porque pereció el derecho. ¿Lo está diciendo Dios o no lo está diciendo? A ver, ¿sí o no? Falsearon el derecho. ¿Por qué viene la ira de Jehová? Porque falsearon
el derecho. Capítulo 61, versículo número 8. Estamos en Isaías. Isaías 61, 8, ¿cómo dice? Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. ¿De qué es amante Dios? Del derecho. Aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Ustedes no van a creer que un día estábamos en la casa hablando y mi mamá apareció con esta palabra y nos relajó a todos. Nadie sabía lo que era eso. Mamá estaba diciendo, y estábamos hablando, y dice mi mamá, lo que pasa es que hay un latrocinio espantoso. Y nos miramos todos los hermanos así. Y miramos, empezamos a reírnos de ella. Y entonces ella dice, ¿de qué se ríen ustedes? Dice, mamá, ¿y esa palabra? Nunca la habíamos oído esa palabra. Y a mí me gusta siempre ser un poco curioso, así que me salí corriendo a buscar el diccionario. Y cuando agarré mi diccionario y busqué el significado de la palabra, la vieja tenía razón. Eso tiene que ver con robo, con hurto, con asuntos de hurtar, de robar y de tomar cosas que no son suyas. Y allá vine con el diccionario en la mano y le dije a mis hermanos, mamá, tiene razón esa palabra, mírate aquí en el diccionario, eso es lo que significa. Y dice mamá, mira todo y dice ella, ¿y qué es lo que ustedes se están creyendo? Cosa linda, mamá. Dios es amante del derecho y aborrece el robo. ¿Por qué razón viene la ira de Jehová? ¿No le parece que ya está bueno? ¿Podemos pararlo ahí? ¿Le parece bien? ¿Con toda esta cita no es más que suficiente? Bueno, pues yo creo que sí, que ya está bueno. Hay más citas, pero se las voy a deber para otro momento, porque ahora lo que viene ahora es más caliente todavía. ¿Están listos? A ver, ¿sí o no? ¿Por qué causa viene la ira de Jehová? Por toda esa cuestión, falsearon el derecho. Ahora, esto sí viene, esto sí que le va a doler, compadre. ¿Están listos? A mí me gusta predicar, pero que le duela a la gente, que le duela. Porque si no le duele, entonces lo que yo no fue una canción, un concierto y yo no sé cantar. Pero cuando usted va a la casa con la piel ardiendo de tan duro que le dio el Señor, algo tiene que hacer. O usted acepta el arrepentimiento que produce el Espíritu, o usted se pone como el demonio y bueno, usted se lo lleva a quien lo trajo, entonces usted se fastidió la vida. A mí me da risa, hay un país en cierto lugar que la gente es caliente y cuando voy a predicar la iglesia se llena y agarran su Biblia y digo, ustedes nada vinieron de curioso o ustedes están en serio. Y con lágrimas algunos dicen, pastor, estamos en serio. Algunos que andaban bien feos con el Señor alinearon sus vidas. ¿Quieren esta parte caliente? ¿La quieren o no la quieren? Escuche la pregunta, pero no levante la mano porque es una trampa, es una trampa. Tenga cuidado. Por favor, ya yo se lo dije, no levante la mano. ¿Le gustaría ser amigo de Dios como mencionó el Señor Jesús en 2 parábolas? No levante la mano. No levante la mano. La palabra amigo aparece en el Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Mateo aparece esa palabrita 2 veces. La palabra en griego se escribe hetairos. ¿Cómo se escribe? Hetairos. Y tiene un significado peligroso. Le voy a leer la definición de esa palabra. Luego vamos a leer los pasajes para que entendamos por qué viene el día de la ira de Jehová. ¿Estamos listos? ¿Cuál es la palabra? Hetairos. ¿De dónde viene? De la palabra amigo. En ese contexto, en ese tenor. Hetairos, en griego, es un conocido egoísta que escoge a sus amigos o compañeros para obtener beneficios personales. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Qué cosas son hetairos? Bueno, aquí lo definieron más rápidamente, ¿verdad? Es un conocido egoísta que escoge a sus amigos o compañeros para obtener beneficios personales. Ponga cuidado lo que vamos a leer ahora. Pregunto, ¿hoy en día está abusando la gente de los demás, sí o no? Pregunto, ¿hoy en día en el nombre de Dios se está abusando de la gente, sí o no?
¿Sí o no? En el libro de San Mateo, capítulo número 20, el Señor Jesús refirió una parábola. ¿Se acuerdan aquella parábola de los contratados a trabajar en la viña? Que salió en la mañana a las 6 de la mañana y contrató gente a las 6 de la mañana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A los de las 6 de la mañana, Dios los contrató para pagarle un denario por 12 horas de trabajo. Un denario al día. Pero a los de las 9 de la mañana, a los de las 12, a los de las 3 de la tarde, a los de las 5 de la tarde, lo que él le dijo fue, vengan a trabajar que yo le daré lo que sea justo. ¿Qué le daría? Lo que fuere justo. Cuando llegó las 6 de la tarde, el Señor mandó a llamar al mayordomo y le dijo, ven y págale y comienza por los que comenzaron a las 5 de la tarde. Entonces empezaron a pagar de atrás para adelante. Los de las 5 de la tarde, ¿qué le dieron? Un denario. ¿Cuánto tiempo trabajaron? 1 hora. Los de las 3 de la tarde, ¿cuánto le pagaron? Un denario. ¿Cuánto trabajaron? 3 horas. Los que trabajaron a las 12 del mediodía, ¿cuánto le pagaron? Un denario. ¿Cuánto trabajaron? 6 horas. Los de las 9, ¿cuántas horas trabajaron? 9. Y los que empezaron a las 6 de la mañana dijeron, ay mamacita linda, compadre, porque si a esto de las 5 de la tarde le dieron un denario, imagínate cuánto no nos van a dar a nosotros, compadre. Y cuando llegaron para pagarle, ¿se molestaron o no se molestaron? ¿Se molestaron o no se molestaron? ¿Cómo que nos da un denario a nosotros también si hemos pasado el calor del día? Y a eso que nada más trabajaron 1 hora tú le diste un denario. Y ahí viene la palabrita, compadre. ¿Están listos? San Mateo capítulo 20. Mire qué interesante palabrita. Versículo 13. San Mateo capítulo 20, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Él respondiendo dijo a uno de ellos, ¿qué cosa? Getairos, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Cómo le llamo Dios? Getairos, aprovechado. ¿No hay mucha gente en la iglesia que se quieren aprovechar de Dios? Vamos a ser sinceros. A ver, vamos a ser sí o no. Hay gente en las iglesias cristianas para que Dios los proteja, para que Dios los bendiga, para que Dios les supla sus necesidades, para que Dios le haga aquello y le haga lo otro. Pero ellos no quieren hacer nada por Dios. Ni siquiera se quieren consagrar. Ni siquiera quieren leer la Biblia. Ni siquiera tienen tiempo para orar, ni siquiera le interesan las cosas de Dios. Solo quieren que Dios le dé y le dé y le dé. ¿Qué relajo es este? Entonces el Señor dice, ¿pero qué le pasa a ustedes? ¿Que yo soy un tonto? ¿Qué le pasa a ustedes? Getairos. Vinieron en la mañana temprano a trabajar en la viña del Señor, no porque amaban al Señor de la viña, no porque amaban la viña, no porque amaban el trabajo, amaban lo que le iban a pagar. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Por qué viene el día de la ira de Jehová? Porque hay demasiados getairos en el camino. Gente que no ama a Dios, ama lo que Dios le va a dar. Y cuando Dios no se lo da, se incomodan. ¿Sí o no? Yo te pedí. Y algunos son tan bravos que oran a Dios dándole una orden a Dios. ¿Por qué falta de respeto? Mira, Señor. Y algunos lo dicen con orgullo. No, porque cuando yo hablo a Dios, yo le hablo, que yo lo pongo en su lugar. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? No, usted tiene que ver cómo yo le oro, pastor. Y cuando me dicen eso, le digo, ¿sabe una cosa? Que usted es una getairos. Ya sabía que era algo bueno. Algo bueno, eso es terrible. eso es terrible. Pero si los serafines no se atreven, ni siquiera se tapan la cara, ¿cómo le habló usted así a Dios? Dele gracias a Dios que te han arrancado la cabeza, compadre. Qué abusadora, ¿eh? Oiga, getairos, ¿quieren otra palabrita, getairos más? San Mateo capítulo 22. Ay, señores. San Mateo capítulo 22, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? ¿Se acuerdan de la fiesta de bodas que el Señor mandó a invitar a la gente? Y cuando llegó a la boda, vio a un tipo que no estaba vestido ¿de qué? De bodas. Y el Señor viene y se le acerca y le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Mateo 22, 12.
¿Cómo le llama Dios? Permita Dios que esto no se convierta en un estribillo en la iglesia porque va a tener problemas. Va a tener problemas. Y le dijo, Getairos, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué cosa? Enmudeció. Pregunto, ¿hay una gente en la iglesia que quiere poner su propia regla? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Jehová dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, no, espérate un momento. Y ellos quieren que sea como ellos dicen y poner la regla del juego. Ay, cuando Jehová venga, compadre. Y le digo, ven acá, ¿y tú cómo tú entraste aquí? ¿Por qué tú no estás vestido de boda? No, lo que pasa es que no. Agárreme a este y échemelo para afuera. Dice el Señor, ella hiciera el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué causa viene el día de la ira de Jehová? Por los getairos. ¿Hay o no hay getairos en las iglesias? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Compadre, algunos son tan declarados que cuando la iglesia no le da lo que ellos esperan recibir, mejor se van. Yo creí que aquí me iba a ir mejor. Una vez venía una señora, ay, mamacita linda. Ay, Señor. Venía una señora nada más los sábados. Y ella venía a instalarse en la puerta de la iglesia porque ya tenía fichado a algún grupo de hermanos que le daban un buen dinero todos los sábados. Pero ni venía a los cultos, no, ella venía a recoger su remesa cada sábado. Y este grupo de hermanos tontos, pues ahí estaba plantado como una obligación todos los sábados. Oiga, cuando yo me di cuenta del relajo ese, hablé con cada uno y digo, vengan acá, siéntense aquí. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Qué le pasa a ustedes? Y le pusimos la cosa sobre la mesa. ¿Sabe lo que hacen estos jinetes? Que la ofrenda que tienen que dar en la iglesia se la van a la señora. Y un día la señora quiso hablar conmigo. Cosa linda, mamacita linda, compadre. Cosa linda. Y le digo, sí, cómo no, dígame. No, que yo quiero hablar con usted. Y entonces le dije, dígame. Y empezó a protestar que yo le había quitado su remesa. Pero un buen dinero que hace esa mujer todos los sábados y todos los meses. Digo, no, querida linda, las cosas no son así. Las cosas tienen este orden. ¿Tienen un orden las cosas o no tienen un orden? Recuerde, las cosas no son como usted diga ni como usted quiera. Son como establece Jehová. Y usted o se mete al cuadre o usted se descuadra, compadre. Y eso está pasando. Los getairos tienen su propia agenda. ¿Quieren que terminemos con el último getairo, que este sí fue peligroso? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Capítulo 26, versículo 50. Mire a quién Cristo llamó finalmente amigo. Quiera Dios que nosotros no seamos nada de eso. San Mateo capítulo 26, versículo 50. ¿Cómo dice el versículo 50? Capítulo 26, versículo 50. Y Jesús le dijo, ¿a quién le dijo eso? A Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Vino o no vino Judas y le dio un beso? ¿Lo había vendido o no lo había vendido? ¿Por cuánto lo había vendido? 30 piezas de plata. ¿Pero quién era el tesorero? ¿Y qué era Judas? Dice, era ladrón porque agarraba. Un apóstol de Jesucristo, ladrón. Uno de los 12 apóstoles, ladrón. Cristo dijo, no se escogió a usted de los 12 y uno de ustedes diablo. Entonces yo le hago una pregunta. Si había un ladrón, un getairos, un diablo entre los 12 de Jesucristo, en cualquier parte puede aparecer cualquier cosa. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Entonces no se sorprenda. Uno de los 12, ladrón, getairos. Y yo pregunto este día, ¿verdad que es tiempo de dar grandes las cosas con Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Verdad que está clara la Biblia? ¿Estas cosas que estamos diciendo están pasando o no están pasando? ¿Están pasando o no están pasando? Esta noche yo quiero orar, pero yo quiero orar por un grupo muy especial. Ponga cuidado a lo que voy a decir ahora. Querido, querida, si tú sabes que es tiempo de prepararte para entregarte al Señor, escucha lo que digo, prepararte para entregarte al Señor, ponte en pie conmigo. Ponte en pie conmigo. Si tú crees que es tiempo de prepararte para entregarte al Señor, ponte en pie conmigo. Dios es un Dios de orden y a Él le gusta que lo que es de Él
se lo dediquen. Y a Dios le gusta hacer las cosas en la manera como tiene que hacerse. Yo le hago una pregunta. ¿Duró Dios 7 días para hacer la creación, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pudo haberlo hecho con una sola palabra? Pero Él preparó todo. Y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana 2 días. Y así fue día por día hasta que terminó el día sexto, y el séptimo Dios reposó. Un orden. Si tú sabes que tienes que empezar a prepararte para entregarle su vida al Señor, ponte en pie conmigo. Y voy a ser más específico. Si tú sabes que te fuiste lejos del Señor, que te distanciaste de Dios, que te fuiste tan lejos que tú sabes las cosas que pasaron y has tomado la decisión de volver otra vez al Señor, entonces mantente en pie y levanta la mano, por favor. Número 2, si tú sabes que necesitas que te ayuden para aprender, conocer los principios bíblicos necesarios para en algún momento futuro entregarte al Señor, mantente en pie y levanta la mano, por favor. Yo quiero orar esta noche especialmente por aquellos que una vez caminaron con Dios y se fueron lejos y han decidido regresar al Señor. Y también quiero orar por los que quieren prepararse para que muy pronto sus nombres estén en el libro de la vida. Los que quieren empezar esa preparación. Mi pregunta ahora, ¿hay alguien en esa actitud aquí? ¿Puede levantar la mano? Aquí veo una mano. ¿Hay alguien más? Veo otra mano. ¿Hay alguien más? Allá veo otra mano y veo otra mano. Alabado sea Dios, estoy viendo manos. Yo quiero que oremos. Déjeme decirle que soy bien atrevido con esto de hacer un llamado. Cuando usted se mueve de donde usted está hasta donde yo estoy, en el cielo están mirando y Cristo lo que dice es, bueno, no se avergonzó de mí, ahora yo lo anuncio delante de mi Padre. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora me atrevo a hacerte la petición. Si tú eres uno de esos dos grupos, salte del montón y ven aquí conmigo y atrévete a subir estos escalones y pararte al lado mío. Ya sea que una vez te fuiste lejos y has decidido regresar, ven conmigo al frente. O si quiere prepararte, empezar hoy a prepararte para entregarte al Señor en el futuro, ven conmigo al frente. Es el desafío. Adelante. Adelante. Yo lo quiero aquí arriba conmigo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aquí arriba yo lo quiero. Bien, yo vi otras manos levantadas y lo quiero ver aquí al frente. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Alabado sea el Señor. Atrévase, dice en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando le di mi corazón a Jesús tenía 19 años. Ya pasaron 38 años y doy gloria a Dios que hasta el día de hoy sigo caminando con Él. Si usted sabe que estuvo lejos y tiene que regresar al Señor, venga conmigo al frente. Si usted sabe que tiene que prepararse, estudiar la Biblia, recibir los estudios bíblicos, aprender las doctrinas de la Biblia y quiere que le ayuden, venga al frente conmigo. No tenga ningún temor. Sálgase del montón y venga al frente. Y si usted es un miembro de iglesia, cierre sus ojos y ore a Dios por esas almas que están en el valle de la decisión. Nuestros ojos abiertos y curiosos espantan a la gente. Incline su cabeza, cierre sus ojos y ore a Dios para que el Espíritu Santo trabaje en estos corazones presentes y también en los corazones de aquellos que nos siguen a través de la radio o nos siguen en la internet o a través de la televisión. El Espíritu quiere preparar a la gente antes que llegue el día grande de la ira de Jehová. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mañana vamos a trabajar cómo evitar la ira de Dios, qué es lo que tiene que producirse en nuestra vida para que no seamos objetos de su ira. Y vuelvo a la carga, amigo, amiga, si tú sabes que tiene que tomar esa decisión, salte del montón y ven al frente con nosotros. Si sabe que estuviste lejos y es tiempo de regresar a Dios, pasa al frente con nosotros. Pastor, me van a ver. Exactamente eso es lo que quiero que te vean. Porque cuando te ven, tú estás diciendo, lo estoy haciendo de corazón.
lo estoy haciendo con firmeza. Esto no es un sentimiento, es un principio. Lo estoy haciendo porque amo a mi Señor. Si tú sabes que tienes que empezar a prepararte, a tomar tiempo para que alguien te instruya, te enseñe lo que son principios de la Biblia, entonces pasa al frente y buscamos quien te pueda ayudar. Adelante. Si tú estás escuchando este mensaje en tu casa o en tu carro o en donde fuere y no tienes a nadie cerca, levanta la mano para que el Espíritu Santo vea y busque a alguien que llegue hasta tu vida para que te dé las instrucciones necesarias. Pienso que estamos viviendo en un tiempo muy especial. Por eso estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, un refugio para la familia. Si hay alguien más, por favor, que debe pasar al frente, hágalo ahora. Desafíese usted mismo. Rompa usted los muros y las barreras. Atrévase a pasar al frente. Sí, hay una cámara que lo está viendo y posiblemente lo va a ver el mundo entero. Se lo estoy diciendo claro sin taparle ninguna cosa. Cuando usted se para aquí, no solo lo van a ver estos amigos y hermanos que están acá, lo va a ver el mundo entero. Y eso va a pasar en YouTube y lo van a ver. Uy, peor todavía, pastor, me da más vergüenza. Mejor. Así que tome una decisión. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente? ¿Hay alguien más que tiene que pasar al frente? Bien, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por la obra de los ángeles, pero, Señor, muchísimas gracias por la obra del Espíritu Santo. Qué maravillosa es su palabra, Señor. Cuánta luz trae a nuestra mente. Señor, cuánta claridad trae a nuestros sentidos. Gracias, Señor, porque hemos estudiado un poco acerca de por qué viene la ira de Jehová. Padre amado, que nosotros no falseemos el derecho, que nosotros no contaminemos la tierra, que nosotros no traspasemos las leyes. Señor, que nosotros no caigamos en el asunto extraño y raro de pervertir las cosas. Que nosotros no seamos bajo ninguna circunstancia personas que denigran su nombre o personas que no presentan la luz y la verdad. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Señor, transfórmenos con su gracia. Sosténganos con su mano poderosa. Manténganos sin caer hasta la venida de Cristo Jesús. Y ahora, Dios, rogamos por aquellos que una vez caminaron con usted y se han ido lejos. Que el Santo Espíritu los traiga otra vez para que sean ciudadanos y ciudadanas del cielo y miembros de la familia de Dios. Que sean hijos e hijas del Dios Altísimo. Rogamos por aquellos, Padre, que están en el valle de la decisión y necesitan prepararse, instrucción para entonces dar el paso del santo bautismo y sus nombres se registren en el libro de la vida. Denos su gracia, su Espíritu, Señor, para ayudar a estas personas que están en el valle de la decisión. Que nada ni nadie nos aparte de usted y que nuestra vida sea una inspiración para los demás. Entregamos en sus manos esta iglesia. Entregamos en sus manos a su pastor con su familia, a cada miembro de iglesia. Entregamos en sus manos a todo el que escuche o siga este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Despiértenos antes que sea demasiado tarde, Señor, y recuérdenos que sin santidad nadie verá al Señor. Lo hermoso es que usted produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted produce el cambio en nuestra vida. Hágalo, Dios. Le damos todo el derecho y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.